sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations steady and so sweet for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de poder estar en compañía de ustedes en esta jornada de viernes. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿todo ¿cómo bien? estás, Mariana? Bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. ¿Qué saben de Felipe? Está por Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires es por Y así la dijeron cobertura de los comicios del fin de semana. Está ya, Sí. pobrecito, sufriendo. No, mira que es agitado el tema. Sí, ¿Agitado? sí, tenía que estar pendiente de todo. Sí, pero está en un hotel 5 estrellas, en una zona top. Sí, eso sí, pero no es tan... No se fue a su departamento. Yo sé que Felipe tiene un departamento en Buenos Aires, pero no fue ahí. No, tiene tres. Tiene tres. Ah, Tiene mira. tres. A ver. Entonces él va Le va a dar el rotando, va tiempo. uno a uno. Un día hoy, o sea, hoy en uno, mañana, no, y el día de la elección es el más grande. Claro. Para no ser rastreado, digamos, por... Sí. Mecanismo de seguridad. Sí, qué más o menos. Bueno, está la doctora Cecilia Pérez. Doctora, Sí. ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto. No sé con quién más estás ahí, con Osvaldo. Estoy con Mariana y estoy con Pedro. Felipe está por Buenos Aires. Mariana, Pedro, buenas Hola, tardes. doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se fue para abajo, pero quedó alguien con la infraestructura, parece. Y la verdad que no es igual a la de Bajo, pero sí está... Es una suite junior. Estaba La otra era, digamos, la suite presidencial de Tacumbú. Esta es la suite junior, prácticamente. Pero, ¿cómo ingresa todo esto? Si es que ingresó, esto ya estaba dispuesto así. No, de hecho que les cuento, ¿verdad? Nosotros el día de ayer recibimos la denuncia del dirigente de la CUT, el presidente de la CUT, el señor Jorge Alvarenga, que dijo en un medio públicamente que existía esta celda, ¿verdad? Entonces, esta persona en particular, entonces hubo un cambio de dirección esta mañana y luego del cambio de la dirección, la nueva administración hizo la intervención adentro, ¿verdad? Y encontramos que no solamente le afecta a esta persona, y en total había 10 personas en ese sector y en total son 6 las celdas intervenidas. Son 10 personas que estaban en ese lugar y son 6, no sé si se puede llamar celdas, pero 6 habitaciones, digamos, 10 personas distribuidas en 6 Sí. habitaciones. En 6 habitaciones, así es. Esto, a ver, estas personas que estaban ahí de las 10, digo, todas en la misma condición de... Bueno, Cucho Cabaña, el más conocido probablemente públicamente por el tema narcotráfico, pero las 9 restantes también estaban por una situación de narcotráfico. No, ahora mismo la situación procesal de las otras personas no tengo a mano, ¿verdad? Pero sí, todas estaban en ese sector, ¿verdad? Más o menos, porque si son 10, evidentemente no es que estaban 2 en cada celda, si son 6 las celdas, en alguna había menos. Claro, sí. Cecilia. Pero sí hay, sí. Sí, yo recuerdo que también justamente Cucho había pedido su traslado de la especializada acá a Tacumbú, pero recuerdo también que se hicieron procedimientos en la especializada y también tenía evidentemente algunos privilegios. Ahora, obviamente esto va a seguir, el sistema está total y absolutamente corrompido, ¿no? Y bueno, el que va, evidentemente, creo que este director estuvo 8 meses nada más, ¿no? Bueno, nosotros hasta ahora estamos hace un mes y todavía no nos pudimos sentar a trabajar en las cuestiones de fondo, porque No, el tema, claro. por un lado, contener el tema de la crisis, por otro lado, el tema de la huelga, ¿verdad? Que nos Sí. ocupa mucho tiempo tratando de zanjar esta situación. Y en este caso, hubo muchos comentarios en estos días de hechos de corrupción, pero nadie hacía una denuncia concreta. Este señor ayer hizo esta denuncia y bueno, entonces nosotros, hoy el cambio de administración, se decidió cambiar el director y a consecuencia de eso se decidió hacer la intervención para comprobar. De hecho, que los controles van a seguir en cuanto se pueda y ver también si hay otros sectores que también hay personas beneficiadas con estas circunstancias, pero hay que tener en cuenta que todo esto no pasa solamente por un tema de peligro propiamente, o sea, de privilegio propiamente, sino que también genera un problema importante cuando hay demasiados electrodomésticos. Yo no digo que las personas tengan que estar como los casilleros, pero no podemos admitir
que haya personas que duermen en el piso y comen en el tacho y otras que estén en estas condiciones. Y la recarga de electrodomésticos es un problema que después deriva en el sistema eléctrico, que eso deriva en cortocircuito, que ya hubo incendios anteriores donde fallecieron personas. Doctora, a mí me gustaría un poco, explicar, digamos, vos estuviste ya antes, estuviste fuera un tiempo, ahora volvés. Ahora, ¿qué es lo que se sabe, si se sabe por ahora, del mecanismo este de las celdas VIP? Porque cuando decías vos, ahora hay una denuncia concreta, no lo pueden hacer de oficio, no se conoce realmente la situación de la celda. En los recorridos nadie vio nunca dónde estaba Cucho. O sea, ¿cómo esto sucede sin que realmente las autoridades, el director obviamente estaba en conocimiento, debería estar, pero sin que las demás autoridades, en el caso suyo del ministro, estén al tanto? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que funciona? Como para que podamos entender cómo podía entrar todo esto sin que estén en conocimiento. Claro, de hecho es que por eso te digo, todo este tiempo el ministro se fue en una sola oportunidad para un evento y entró y salió. Entonces fue exclusivamente para ese evento. Nosotros todavía no tuvimos tiempo de recorrer, pero esto tiene que generar un mecanismo de trabajo con los propios directores, ¿verdad? Yo me explico que vas a dejar solamente en manos de los directores este tipo de cuestiones. Hay una oficina que estaba prácticamente inutilizada en estos días, en este tiempo, que es la oficina de la Inspectoría General, que es la encargada de hacer recorrido y ver las condiciones de los penales, la comida, las provisiones. O sea, para eso está la Inspectoría. Ahora nosotros estamos reorganizando ahora todo para que la Inspectoría funcione y sea la que caiga tipo de sorpresa a los efectos de hacer las inspecciones, porque siempre decíamos antes, ¿verdad? Cuando uno se va a un evento protocolar siempre es algo preparado, ¿verdad? Entonces uno se va antes, ya se sabe de antemano que va a haber gente que se va a ir antes, entonces al lugar donde se va uno está todo lindo, todo limpio. Pero si uno se va de sorpresa y empieza a recorrer, obviamente va a encontrar cuestiones que no encuentra cuando hay un evento protocolar. Doctora, ¿cómo se justifican dos cosas? Primero veo, si es que se justifican, ¿verdad?, la existencia misma de una de ellas. Estaba viendo recién las habitaciones, desde proteínas hasta aminoácidos, desde aire acondicionado hasta televisores, desde bolsas de tiendas de primer nivel, de Alto Paraná, que tienen sucursales también en Asunción, desde cosas de alto lujo, digamos, dentro, y mucho más de alto lujo para hacer una penitenciaría, ¿verdad? Eso no entra como en las películas, como la lima dentro de la torta. O sea, un aire 18.000 no entra en una tortita y entra ahí, ¿verdad? Claro, entonces, a lo que quiero ir es cómo se justifica que se le pueda llegar a dar aumento a agentes penitenciarios que hacen la vista gorda para que entre todo eso. Y después, ¿cómo se justifica la existencia de inteligencia penitenciaria si recién nos vamos a enterar cuando un tercero o un cuarto denuncia de que algo pasa internamente, ¿verdad? Claro, de hecho, te quiero aclarar un poco. La información de la inteligencia penitenciaria está abocada a recabar otro tipo de información, ¿verdad? Pero este es un trabajo de la Inspectoría y obviamente es categórico, nosotros no podemos afirmar que esto entró sin que nadie haya visto, porque una heladera no entra dentro de una bolsa, ¿verdad? Entonces, evidentemente acá sí hay una investigación que se va a abrir a ver quiénes son responsables, porque tiene que haber un responsable de todo esto, más allá de que sea Juan o Pedro el que esté en esa celda. En este caso, nosotros, cada vez que tuvimos conocimiento, con o sin denuncias, hemos hecho, con o sin denuncias previas, hemos hecho la intervención y hemos hecho la denuncia o la apertura del sumario correspondiente. Y bueno, esto surge de los propios sindicalistas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ellos denuncian esto ahora? Es una cuestión que le van a tener que preguntar a ellos. Cecilia, justamente sobre eso te quería consultar, porque uno ve lo que ocurrió en Tacumbú, ¿no? Lo que se descubrió. Evidentemente ahí corre mucha plata y me imagino que son varios los sectores que, bueno, están lucrando con esto. Y uno se pregunta, ¿no? Porque los gremios o un sector de los gremios de los guardiacárceles van a insistir con el tema de la huelga. ¿Que hay algo en el fondo detrás de esta insistencia en el tema de la medida de fuerza? Porque llama la atención es como que
¿le molestaría todo lo que se podría llegar a perder, entre comillas, si se lleva adelante todo lo que se tiene programado y no se pierde más tiempo? Sí, bueno, sí, de hecho que suponemos nosotros, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijo ayer el señor Alvarenga, ¿verdad? Que supuestamente no son los guardias, No. sino los directores los que recaudan con este tipo de celdas, ¿verdad? Bueno, Esas fueron sus cada uno palabras. debe tener, obviamente, su porcentaje. O sea, Claro. Es que es imposible que el director solo y por eso. esté en esto. Eso es categórico. Hay personal de revisión, hay personal de ingreso, hay personal de guardia, si es que hay movimientos fuera de los horarios, todo eso se da. Ah. ¿Cuál es el procedimiento de la investigación ahora, doctora? Mencionaba el caso de la inspectoría, que bueno, se está intentando, digamos, de algún modo rearmar o reorganizar. No sé si no hay luego alguien a cargo de esa oficina, no estaba nombrada, no está en sus funciones. ¿Qué va a pasar con la inspectoría que tendría que haber hecho lo que no hizo, si es que había alguien? ¿Y cómo sigue la investigación misma, digamos, sobre todo para no considerar que sea tal vez la única? Se van a hacer ahora las visitas, se van a hacer las inspecciones, no solo durante los actos protocolares. ¿Qué están pensando hacer? No, y de hecho que la inspectoría va a tener que hacer, que es lo que regularmente debe hacer este trabajo. La inspectoría tiene ese rol, esa función de ir de una manera regular haciendo estos controles. ¿Y en qué sentido no funcionaba, doctora? Nosotros buscando personas idóneas para ese cargo, para que puedan poner en funcionamiento de una manera concreta. Tampoco hay un manual de funciones ni un manual de procedimientos, que ahora vamos a tener que trabajar en construir ese funcionamiento para que sea efectivo y sin perjuicio del mismo director general, como lo ha venido haciendo el sector ahora. Pero por nosotros, o en este periodo, el que puede hacer visitas sorpresas in situ, más allá de los informes que pueda recibir, para ver realmente cuáles son las condiciones, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un montón de cosas, porque un tema de la inteligencia penitenciaria es clave. El funcionario de la unidad, la gente que trabaja en inteligencia penitenciaria, trae la información para que se tomen medidas. Ahora nosotros vamos a trabajar con la inspectoría para que esos informes sean reportados y sean tomadas medidas con relación a eso, porque una cosa es lo que uno viene a decir y otra cosa es que se tome medidas al respecto, ¿verdad? Sí. Doctora Cecilia Pérez, viceministra, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Buen fin de semana. La doctora Cecilia Pérez conversando con nosotros. Vamos a hacer una pausa en este momento y a la vuelta vamos a avanzar ya con los temas del programa, por supuesto. Mariana, ¿vos tenés un consejo para nosotros? Así es, porque es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier, representa y distribuye Britam S.A. Atención, porque Bristol te ofrece la increíble oferta del día. Aprovecha y llévate un increíble lavarropas LG carga superior de 9 kilos. Precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes y ahora oferta solo por hoy 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. De lunes a viernes, desde las 18 hasta las 20 horas, Silvia Abreu hace Feeling Blue por la 107.7, lo mejor del soul, del jazz, del funk y por supuesto toda la música que estás acostumbrado en Radio 707.7. Está con nosotros Juan Argüello de la TEP SN. Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sí, ¿qué tal? Buena, ¿cómo están? Bueno, ¿qué dicen los docentes acerca de esta evaluación que propone el Ministerio? Hay una suerte de como de conflicto. El Ministerio en teoría llamaba a un diálogo cuando a lo largo de todo este primer año de gobierno se mostró que está complicado el diálogo, salvo con una agrupación, ¿verdad?, de sindicatos. Sí, así mismo es. En realidad, por ejemplo, ayer, justamente por la preocupación imperante dentro del sector docente con el tema de evaluación, y con eso para aclarar de entrada de que nosotros
Por principio, por decirlo de una forma, no es que estamos en contra de evaluación, absolutamente todo lo contrario, sino que lo que nos llama la atención fundamentalmente en este proceso donde va culminando el año lectivo, ellos imponen una forma de evaluación diagnóstica. Y si nosotros miramos, por ejemplo, los diferentes tipos de evaluaciones, generalmente se hacen las evaluaciones diagnósticas a inicio del año lectivo, justamente para detectar las debilidades y a partir de ahí proyectar para lo que va a ser ese año lectivo en ese sentido. Entonces, mirando ese aspecto, a nosotros nos preocupa demasiado porque existe un anteproyecto de ley también para lo que va a ser el presupuesto del próximo año, en donde aparece y justamente también ya previo acuerdo entre PETA y uno de los sindicatos, aparecen ahí ciertos condicionamientos que tienen que ver absolutamente con el tema de evaluación a las apuradas que están queriendo implementar dentro de este contexto. Y no solamente eso, sino que mirando, por ejemplo, el tema de la crisis educativa que nosotros venimos discutiendo, no solamente dentro del sector docente, sino que tratando de ampliar justamente también entre los estudiantes, con la comunidad educativa, entre todos los sectores. Y si miramos, por ejemplo, ese contexto y evaluar solamente al sector docente, más todavía nos llama la atención en ese sentido. Entonces, por eso, justamente ayer en varios departamentos, compañeros docentes, acompañados justamente con padres de familia también, hemos presentado a las supervisiones, por ejemplo, una postura de rechazo justamente a la forma de la evaluación que están queriendo imponer en este momento dentro de ese contexto, preocupados fundamentalmente. Hoy, esta mañana, ¿Cuál es la forma, Juan? Porque nosotros ya seguimos este tema, creo, en varias oportunidades con tus compañeros de diferentes sindicatos. ¿Cuál es lo que es la forma de evaluar? Porque si vos decís, estamos a favor de la evaluación, entiendo yo lo que decís, ¿verdad? Pero no es la forma. Sí. Entonces, ¿cuál es lo que es la forma? La forma en ese sentido, por ejemplo, al cual nosotros tenemos, principalmente en este momento en donde el Ministerio quiere hacer la evaluación, nos referimos, por ejemplo, ¿por qué hacer una evaluación solamente de observación de 40 minutos de clase? Y con eso sacar una conclusión prácticamente de todo un proceso, con solamente 40 minutos de observación de clase, por ejemplo. Eso es otra vez la crítica a lo que proponen. Yo quiero saber cómo les parece a ustedes que debería ser entonces. Y la evaluación tiene que ser procesual, la evaluación tiene que ser todo el tiempo, la evaluación tiene que ser con un objetivo absolutamente formativo para ayudar a detectar las debilidades y en contrapartida ayudar a que esas debilidades se superen en ese sentido. Claro, no tipo, no tipo un día de examen, sino una cuestión de que alguien les esté evaluando durante todo el año el desarrollo de las clases, algo así es lo que plantean. Y se habla de un sistema de acompañamiento pedagógico desde el Ministerio. En este caso sería el SAP 1, al cual le denominan en este caso desde el Ministerio. Si nosotros miramos desde el título mismo, el sistema de acompañamiento pedagógico, en primer lugar, el sistema sería el conjunto dentro de una forma de cómo se hace, de cómo se persigue, de cómo se tiene en cuenta el contexto para hacer un seguimiento al tema educativo, al tema de en este caso, de la labor docente. Acompañamiento. Nosotros pensamos y creemos de que el acompañamiento es prácticamente estar con el docente desde el inicio hasta el final del proceso del trabajo dentro de un año, por ejemplo. Y no solamente acá hablamos de un año, sino que de todo, o sea que dentro de un conjunto. Pedagógico. Este año el Ministerio prácticamente tuvo 0% de ejecución presupuestaria para la capacitación pedagógica del Magisterio Nacional. Y fíjense de que estamos en una tremenda crisis educativa. Fíjense también de que docentes aplazados a cada examen. Y el Ministerio osa en no ejecutar proyectos, programas de capacitación docente. O sea que
mirando esa perspectiva, justamente viene la preocupación de querer imponer una forma de evaluación en este tiempo del año lectivo que va culminando. O sea, la preocupación que ustedes tienen es justamente el que no se evalúa no va a tener ese reajuste salarial, porque decían que estaba ligado, ¿no? Exacto, el reajuste por una parte. Por una parte, claro. ¿Esa es la preocupación o cuál es la otra? Fíjate el caso de una chica, una nena, acá su familia se fue a España, ¿no? Y ella en su colegio fue abanderada. Bueno, ¿hay cuántos grados? ¿Hay noveno grado? ¿Cómo era? Noveno, hasta noveno. Puede ser noveno o tercero. Noveno grado. Abanderada ella. Se fue a España y tuvo que hacer desde el tercer grado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el problema? ¿El huevo o la gallina? Porque mientras se está discutiendo, la realidad es esa. Nosotros salimos, los estudiantes paraguayos, incluso algunos profesionales, salen acá y no pueden competir. O sea, se tienen que adaptar a la realidad de otros países. Y el problema es ese, que seguimos nosotros discutiendo eso y lo ligamos con el tema salarial y académicamente estamos un desastre. Entonces, ¿cuál es el camino entonces a seguir? Porque reconocemos todos que hay una crisis y la recontracrisis. Pero el tema es que nunca se llega a un acuerdo para que los estudiantes, por un lado, especialmente porque son las futuras generaciones y los docentes se vean beneficiados. ¿Dónde está el problema? Yo hablaba en realidad del tema de la evaluación justamente porque salta la pregunta. Y en ese contexto yo creo que es demasiado importante también tu pregunta porque a nosotros de alguna manera es una preocupación el tema de la evaluación teniendo en cuenta los condicionamientos que se está colocando. Pero es una parte de la preocupación y del problema que nosotros estamos denunciando en este momento. Nosotros desde la OTPCN siempre abarcamos esta cuestión de educación más allá de lo que es el salario. Nosotros absolutamente pensamos y decimos de que la problemática que existe en educación en nuestro país no se va a solucionar absolutamente con solo atacar el tema del salario del docente. Pero es una cuestión importante. Por eso nosotros decimos siempre de que este contexto dentro de la cual estamos y la crisis que se va agudizando es prácticamente una cuestión bastante preocupante teniendo en cuenta, por ejemplo, en relación a la voluntad que tienen las autoridades, por ejemplo, para tratar de reorientar esto. Nosotros, por ejemplo, nos vimos obligados a salir masivamente en una marcha nacional el pasado 4 de octubre. Sitiamos prácticamente el Ministerio de Educación, no por la cuestión de evaluación y no por la cuestión solamente del salario, sino que ese contexto del cual la mayoría, creo yo, del pueblo paraguayo está pendiente y preocupado dentro de lo que se enmarca la crisis educativa. Porque existen pues condimentos especiales para que un niño, un joven, asimile el trabajo nuestro como docentes, por ejemplo. ¿Y cuáles serían esos condimentos? La situación económica, la situación social, la situación psicológica de un niño, de un joven, para que justamente asimile lo que nosotros quisiéramos que ellos aprendan y que se quede plasmado prácticamente dentro de su aprendizaje. Bien sabido, y es una demostración clara año tras año, día tras día, de que el paraguayo tiene suficiente capacidad para sobresalir. Y eso hemos demostrado nosotros a lo largo de este tiempo. Si nosotros nos preguntáramos y pudiéramos tener ahí, por ejemplo, las condiciones desde el ministerio, desde este sistema educativo, desde este Estado, por ejemplo, y se le da la capacidad, por ejemplo, al paraguayo a que pueda investigar y que pueda salir, por ejemplo, en adelante teniendo en cuenta su situación socioeconómica, por decir. Juan, lo cual estamos lejos dentro de esta tremenda crisis. Imagínense ustedes, Producto Interno Bruto, 7% es lo que manda la UNESCO
o los organismos internacionales. Nosotros rondamos acá los 3.7% del Producto Interno Bruto, 7 billones y algo de presupuesto que tenemos, y que de eso solamente se ejecuta 54% en este año, por ejemplo. El dinero que hay no se está ejecutando al 100%, supongamos que se llegue a ejecutar también, pero también va a estar un poco lo que mencionaba Mariana, un poco lo de pero, el huevo, la gallina. Se menciona evaluación y siempre hay un pero, o al menos esa es la imagen que queda. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ocurrir para que se acepte una evaluación? Porque vos estabas hablando de capacitación docente, ¿verdad? Y uno entiende que hay cuestiones que a veces son inherentes también al oficio de uno mismo. Claro, y claro. sé que algunos docentes están intentando capacitarse como pueden y no se da. Sí. Pero si llega la capacitación, la forma, no gusta la forma de evaluación. Si gusta la forma de evaluación, no hay la capacitación. Y ahí estamos rondando. ¿Qué tiene que ocurrir para que cuando se haga evaluación sea correcta la evaluación, el tiempo sea suficiente, el tiempo de más allá de la forma? ¿Tienen que ser primero capacitados los docentes y ponerse a la altura y después ser evaluados? ¿O se puede hacer las cosas a la par? Mientras son capacitados, ser evaluados también. Porque cuando había capacitación en el periodo pasado, poca, pero había, la evaluación tampoco era bien vista, ¿verdad? Y claro, nosotros arrastramos un proceso histórico dentro del sistema educativo paraguayo, falencias que se van agravando justamente dentro de este proceso, y lastimosamente en este gobierno eso se va agudizando absolutamente dentro de lo que es la inherencia, ¿cierto? El docente, por ejemplo, tiene que capacitarse y evaluarse para ir sobresaliendo fundamentalmente. Y ¿quién debería de ser el responsable de esa capacitación? Justamente existen también instituciones responsables absolutos en ese sentido, lo cual, si miramos nosotros dentro de lo que es la práctica de estas instituciones, el ministerio, por ejemplo, poco o nada le interesa el tema de la capacitación. El año pasado se hicieron capacitaciones, a través de licitaciones, por ejemplo, se daban a universidades. No sé si se acordarán ustedes, por ejemplo, que hubo un manual que se trajo del Perú, medio a escondidas, sí, y que prácticamente a los docentes que con mucho sacrificio acudieron justamente a esas jornadas de capacitación no valieron prácticamente. O sea que son situaciones que se dan. Nosotros absolutamente no estamos en desacuerdo con el tema de la capacitación y la evaluación. Lo que cuestionamos siempre son las formas y las condiciones que se crean y se generan en torno a esto, porque lo más fácil para la ciudadanía, que es justamente lo que quieren instalar en este caso las autoridades incompetentes en ese sentido, es que, bueno, los docentes no quieren capacitarse, los docentes no quieren evaluarse, los docentes solamente quieren salario, los docentes esto. O sea que existe un conjunto de situaciones que prácticamente a la hora de mirar, por ejemplo, el fracaso del sistema educativo, solamente se ve una parte. Acá no se ve, por ejemplo, y no se evalúa. ¿Por qué no se le evalúa, por ejemplo, al propio sistema educativo? ¿Por qué no se le evalúa, por ejemplo, a las municipalidades y gobernaciones que tienen muchísima plata que deberían de haber destinado para educación, infraestructura, alimentación escolar? Pero ahí va también, no sé si un error de abordaje o de comunicación por parte de los gremios, las movilizaciones que se ven, o la huelga, o los indicios de huelga que siempre se ven, es por tema salarial. Primero salario y aparejado, dice, pero también reclamamos tal situación. A mí me parece más que correcto lo salarial. También que pero les nos vemos vimos, por en ejemplo, la calle, generalmente le vemos para pedir salario o para estar en contra de las de las evaluaciones. Pero yo no he visto, por ejemplo, también les vemos movilizarse. A mitad de año vamos a hacer un paro total porque no hay capacitación. Exacto. Vos fíjate. Pero siempre va como, yo entiendo, tampoco no podemos mandar de paro en paro, pero digo nomás que la cuestión comunicacional, la gente vos preguntáis, yo te puedo asegurar que por lo menos más de 5 de cada 10 cree que la reivindicación de los maestros solamente salarial. Pero lo que pasa también, que lo que decía Juan, es cierto también esto de los experimentos de la ONG. En otras administraciones tuvieron un rol muy importante y no estaba, digamos, oficializado por el MEC. Como decías bien, esos libritos que trajeron de Perú, por ejemplo, ese fue para mí, no sé, me pareció más bien un experimento más que otra cosa, porque en definitiva los docentes que se fueron ahí después obviamente no les sirvió si no era oficial el tema. En muchos aspectos también el MEC descuidó el tema, y es como que dejó que algunas organizaciones, bueno, que tienen que ver con la educación también se movieran en ese sentido. Yo en ese sentido también, Juan, te preguntaba,
¿Por qué no se denunció también eso? Porque fue, bueno, ahora creo que esta gestión lo sacó, creo, por lo menos se desligó de parte, ¿no? Pero era llamativo el tema. Claro. ¿Por qué nunca los denunciaron? Yendo, por ejemplo, de una parte y después para tratar de responderte también esa pregunta. Nosotros desde la OTBCN, por ejemplo, este año, el tema de los faltantes de los rubros. Sí. Fuimos la única organización que hemos salido inclusive con las comunidades educativas a reclamar y denunciar la inoperancia en ese sentido del ministerio, teniendo en cuenta de que se habían jubilado más de 2.000 compañeros docentes y el ministerio no tenía, por ejemplo, la forma, no había una preparación previa para cubrir. Sin embargo, quedaban miles de niños, por ejemplo, 2, 3 meses, hasta inclusive hoy día, siguen todavía con esa problemática de falta de docentes para los desarrollos correspondientes de las clases. Fuimos los únicos dentro de este proceso también, no solamente este año, sino que ya un proceso largo, de reclamar también con las comunidades educativas, estudiantes, en las gobernaciones, inclusive en el ministerio estuvimos también presentes este año reclamando el tema del almuerzo escolar, el tema de la infraestructura, que es una cuestión bastante sentida, teniendo en cuenta de que casi el 70% de las 9.000 instituciones educativas están en pésimas condiciones. Somos desde la OTBCN casi los únicos también, y yo creo que dentro de ese contexto yo les daría la razón, porque lastimosamente la mayoría de los sindicatos solamente atacan el tema del salario y prácticamente nos meten todo en una bolsa en ese sentido, porque ¿quién cuestiona el tema de la transformación educativa ahora? ¿Quién tiene un programa, por ejemplo, y que querer plantear un diálogo abierto entre el ministerio y sectores en ese sentido para tratar de ayudarnos con el tema de la transformación educativa? Prácticamente no existe. Nosotros desde esta perspectiva, por ejemplo, a inicio de este año, inclusive el año pasado, cuando se instalaba Peta como ministro, y también ya entraba en vigencia el tema de la transformación educativa, nosotros hemos elaborado un programa de lucha, inclusive en perspectiva justamente al tema de la transformación educativa. Pedíamos audiencia para abordar y tratar de ayudar y compartir experiencias también con el ministerio, a ver si cómo nosotros podemos ser parte también y ayudar en el tema de la transformación educativa, y tenemos la respuesta hasta ahora negativa en ese sentido. Y con el tema de los experimentos, no solamente con esos libritos se hace experimentos en el tema educativo en Paraguay, sino que la propia reforma que se implementaba, se imponía, inclusive también podemos decir, en la década de los 90 también fue un experimento. Esto que están queriendo hacer ahora está casi en el mismo nivel de tener otra vez un experimento con el tema de la transformación educativa, sin dar absolutamente participación a los actores principales, que somos los docentes, los padres de familia, los estudiantes, los sectores sociales. Hoy, por ejemplo, estuvieron en Concepción con el tema de la transformación educativa. Interdepartamental era la actividad que se tuvo ahí. Estuvieron ahí los departamentos de Concepción convocados, Canindeyú, Amambay y San Pedro. Y cómo, por ejemplo, se le dan las condiciones como para que puedan participar compañeros docentes de Canindeyú en la Universidad Nacional de Concepción. No existe, no hubo. De Pedro Juan o de Amambay, docentes para que puedan trasladarse, o estudiantes o padres de familia. ¿Cómo creó las condiciones para que se pueda también tener un abordaje general del tema de la transformación educativa? O sea que para que podamos tener también en ese sentido, en ese contexto, cómo se está trabajando el tema de la transformación educativa. Nosotros cuestionamos absolutamente el tema de la participación dentro de lo que es el tema de la transformación educativa, y fundamentalmente por qué se están apurando con algo tan sensible, con algo tan importante para no solamente para un sector, sino que para todo un pueblo, para implementar, por ejemplo,
una forma de educación en nuestro país. ¿Por qué no esperamos y trabajemos bien por este tema y para que de alguna manera se pueda ir implementando una real reforma genuinamente nuestra que responda a las necesidades del pueblo paraguayo en ese sentido? O sea que... Es que el temor es ese, ¿verdad? Que lo saquen de manera express y después se implemente y a los 3 años digamos, bueno, tenemos que hacer la reforma, la recontra-reforma de la... Y estamos Claro, ahí. claro. Tipo la reforma agraria, no terminó nunca comenzó, nunca... No, ahora es la transformación. Ahora la Después transformación. después sí, hace la sí, mutación. es Bah. tremendo. Juan, te agradecemos la presencia, muy amable, muchas gracias por compartir con nosotros y vamos a estar atentos, por supuesto, a esto. Es muy amable, Juan. Gracias también a ustedes por el espacio y por el tiempo. Por favor, nosotros vamos a hacer una pausa y Mariana, vos tenés un consejo para nosotros. Es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Y llegaron a Bristol las ofertas de celulares. Aprovecha los precios increíbles, descuentos de hasta 50% en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Además, con todas tus compras ayudas a Teletón. Escucha esta oferta increíble. Celular LG K40, precio normal 18 cuotas de 152.000 guaraníes. Y ahora precio de oferta 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿y qué pasa, Pedro? ¿Vos que te querías casar? Que estaba que me caso, que anoto, que sí, que no, que hacemos. Estamos en Está plena la abuela, pero excusa así que... perfecta si alguien quiere pensar. Si alguien quiere correr, pero vamos a hablar con Sí. Elis Leguizamón, que está por segunda oportunidad con nosotros aquí. La primera era para anunciar la huelga y Sí. ahora están en plena huelga. En plena medida. Los funcionarios y colaboradores del registro civil, también los operadores del registro civil. Liz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted otra vez por darnos el espacio acá. Y estamos en plena huelga, 4 días de huelga. ¿Qué evaluación pueden hacer? ¿Cómo, digamos, se comportó o cómo se han comportado estos días? Porque las gestiones de registro civil pues son a diario, casi por hora, ¿verdad? Y hay gente que apoya y hay gente que se queja. Solamente pedimos disculpas a la ciudadanía, pero queremos que se pongan también en el lugar de nosotros. La ciudadanía no conocía las condiciones en que los funcionarios oficiales de registro civil Claro. se estaban desempeñando y tampoco el salario que percibían. ¿Qué les dice la gente del ministerio por ahora? ¿Qué pudieron conversar? ¿No están sintiendo ellos el impacto? Porque, digamos, el impacto directo es con ustedes primero y después le llega a ellos el coletazo, ¿verdad? Yo creo que ya estarán sintiendo el impacto, porque imagínate, cerrar el registro civil, no entra legalizaciones, oficios. No, o sea, ingresos económicos. Ingreso económico no tiene en este momento realmente. Claro, que fuente 30 para ellos, ¿verdad? Para el Claro, ministerio fuente por 30. supuesto. Y ¿Tienen un cálculo, perdón, ahí mismo, nomás un cálculo de cuánto es el ingreso diario? lo para mínimo, poder- mínimo es 28 millones que se pierde prácticamente. 28 millones de, Guaraníes. pero como en la oficina central. Sí, en la central. Y están todos los oficiales porque En la esta, central por esta día. huelga es a nivel nacional. Y el martes, por ejemplo, fue Por la eso mayor... tienen un cálculo global de lo que deja Sí, de percibir. de lo Entonces, que deja de percibir. ¿cuánto sería? Global, no, por día Ah. yo te estoy diciendo. Por día 28 millones en la 28 oficina millones, central, no sí. tenemos a nivel nacional. A nivel nacional no, porque los sellados pues se compran de diferentes puntos, no solamente de la central, sino también de las cabeceras departamentales. Liz, está pensando, ¿no? Obviamente, el gremio de ustedes es un gremio chico, ¿no? El impacto acá en Casa Central es importante, es el que estás manejando. Y van a aguantar 30 días, porque la medida de fuerza es de 30 días. Sí, yo creo que esto es una carrera de resistencia, Ajá. pero estamos seguros que nosotros vamos a ganar esa carrera de resistencia, porque ya estamos cansados. Todos los compañeros ya están cansados, tanto administrativos como oficiales, y hemos decidido abandonar nuestra casa hasta conseguir nuestros objetivos. No pedimos mucho. Al principio hablábamos del presupuesto, hablábamos de las adendas. Hoy en día estamos hablando de un ofrecimiento tácito que hubo en forma verbal del ministro para con nosotros y un compromiso tanto del ministro con el director, que hoy en día está actuando ya de mediador con nosotros, y a quienes estamos también acompañando a hacer lobby en el Senado, en la Cámara de Diputados,
en el tema de la bicameral para el apoyo, o sea, que para que ellos ¿En qué puedan. consistió ese, si se puede saber? El ofrecimiento, voy a ser clara, el ofrecimiento para registro civil, voy a hablar, Sí. es para los oficiales es un sueldo base, un sueldo de 3.200.000 y que nosotros podamos cobrar eso como una diferencia salarial. En el caso de los que percibimos 2.112.000, 2.100.000 vamos a ponerle, a partir de enero cobraríamos 1.100.000 más para poder equiparar a 3.200.000. Sí. En el caso vamos a decirle a una persona, un oficial que gane 2,5 millones, porque hay ciertas diferencias, Sí. Percibiría 700.000, pero siempre en base 3.200.000. Ajá. Y para funcionarios administrativos hay una bonificación por insalubridad del 20%. ¿Por qué? Porque tuvimos que negociar, porque de un principio no había nada para los compañeros administrativos. Y nosotros hemos dicho que si no hay para los funcionarios administrativos, tampoco puede haber negociación con los oficiales. Entonces era difícil. ¿Y cuál es, a ver un poco, en los términos en los que están hablando hoy, cuál sería el impacto económico? O sea, ¿cuánto cuesta el aumento que hoy están solicitando? ¿Cuál es el impacto en el presupuesto? Exactamente, ¿querés que te diga? Sí, lo que tengan, sobre todo si es... Tengo ¿Qué es lo que, o no sé si es lo que tienen, lo que ustedes piden o lo que se ofrece? Lo que ya se ofreció, lo que ya pedimos no traigo ya nosotros esos. O sea, hemos renunciado porque sabemos la situación, ya entendimos, comprendimos, está todo bien, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con el ofrecimiento de hoy día. Y realmente es 67.000 el total general, ¿verdad? De lo que sería 67.000, escuchando así, ¿verdad? Sería $1 millón. $1 millón en el presupuesto del registro. Para el 2020. ¿Que es de cuánto, perdón, el presupuesto del registro hoy? ¿De cuál? No De sabe. El total del... El total, ¿qué presupuesto maneja hoy el registro a lo que se va a sumar $1 millón, digamos? No, eso es lo que va a ser en general para el año que viene. De lo que teníamos. No el aumento, eso va a ser el presupuesto total de la institución. ¿De cuánto es? $1 millón que es, escribana. 67.200. Es lo que cuesta el aumento. Es lo que va a ser el aumento. El aumento. Esa es la diferencia de salario. Eso ¿Cuál es es lo que se va a incrementar. ¿Cuál es el presupuesto total del registro civil? El presupuesto de hoy, por ejemplo. 30.000 millones de guaraníes. 30.000 millones. ¿Por qué es el impacto? ¿Verdad? Porque nunca hemos tenido aumento. Claro. O sea, es de golpe, digamos. Es por eso ese salto. o sea, sería como doblegar. ¿Por qué? Por el tema de ¿En guaraníes cuánto ese millón? Y eso es 67.000, sería millones. 37.000 millones más. 37.000. Bueno, no, para eso uno se pregunta, pero por ahí es negocio dar el aumento porque más lo vas a perder, en fin. Lo que yo quiero dejar claro, de pero balanza, nosotros somos un ente recaudador, Claro. un ente donde entra mucho dinero y este dinero va a parar a Hacienda, cosa que nosotros no vemos. Y sinceramente es la primera vez que el registro civil en 139 años estamos pidiendo ser reivindicados salarialmente. Yo creo que es hora, ya que instituciones donde los funcionarios te tienen como sueldo base, sueldo piso, como le dicen algunos, de 4,5 millones, nosotros estamos teniendo un sueldo de 2.112.000, creo que es justo. ¿Viste, Liz, cómo es el Estado? Por ahí instituciones que generan superávit tienen que de alguna manera sostener a otras que son mal administradas y... A nosotros, por ejemplo, nos llegó una información, ustedes escucharon en estos días que Hacienda iba a llamar a huelga también. Sí. Nos están diciendo de que ellos ya no van a llamar a huelga porque supuestamente se va a aprobar o se aprobó 12.000 millones para ellos. Bueno, se aprobó para ellos y se aprobó 28.000 millones para Petropar. Para Petropar. Bueno, entonces uno dice, a la pucha. Imagínense, ¿Qué es lo que pasa? yo no quiero, o sea, no quiero pelearme con mi hermano funcionario público de Hacienda. No, claro. Pero es muy injusta la diferencia que hay entre un funcionario de Hacienda y un funcionario del registro civil. Claro, aparte, ¿por qué no hablar de un pequeño reajuste también en la tarifa misma de los servicios que tiene el registro civil? Claro. Un ajuste mínimo, por Creo decirte, que eso es por ley. Claro, pero pensar, digamos, en un ajuste mínimo en algunas cuestiones. A ver, pero, Toto, yo no hablo de certificado de función que ahí sobre decimos, ese ¿verdad? punto, sobre es más ese sensible punto. con casamiento. Pero sobre ese punto, sobre ese punto justamente, viste que se reajusta el salario mínimo y me imagino que ahí también se reajustan las tarifas del registro. Debería, ¿no? Yo no, Creo, no manejo la tasa de reajuste, pero digo... Si son por jornal, bueno, si son por jornal, sí. Claro, entonces hay algunas cuestiones que voy a decir, a ver,
algunos certificados podrían aumentar en Bueno. 500 guaraníes, para no decirte el doble o el triple, aunque genere cierto impacto, a lo mejor hay Doctor, otros que pueden ser más sobre sensibles. ese punto, nosotros en la mesa de acuerdo hemos hablado con el ministro la vez pasada y justamente ya se había presentado un proyecto anteriormente que lastimosamente fue rechazado. Y ahora el ministro va a volver a impulsar justamente a lo que vos te estás refiriendo. En el registro civil, por ejemplo, por decir, las inscripciones, adopción, opción de nacionalidad, no tiene un costo fijo. Claro. Es una estampilla nomás que pagas. Esos son, por ejemplo, lo que se van a ver para incrementar las fotocopias de los libros de actas autenticados, que vos sabés que te va a una escribanía es mucho más caro si te van a hacer el registro civil prácticamente mínimo lo que te cobran. Y hay cosas que se van a ir ajustando, ¿verdad? Para poder tener las inscripciones de matrimonio extranjeros. Claro, ahí- Que ¿Cuál es el también costo de hay eso, por ejemplo? hay una forma en que se puede generar más dinero. Claro, el tema es el siguiente, la ciudadanía es la que va a recibir el impacto, pero yo pregunto, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de este tema de matrimonio extranjero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál No es el tiene- costo? Solamente pagar la estampilla y presentar un formulario. ¿Y cuánto es? 15.000 guaraníes. Te digo, Que si vos vas a hacerlo judicialmente y vas a pues, contratar a por un eso, abogado, Para tener idea, ¿viste? Claro, no, por eso te digo. 3,5, qué 4 sé yo, millones. Pones guaraníes. 1000 guaraníes, para no decirte poner 150, 1000 guaraníes poner y, digamos, tener un ingreso que no existía y tu ingreso en ese rubro es del 100%. ¿verdad? Obvio, claro. O en algunas otras cuestiones. No hablo de los rubros más sensibles como nacimiento y fallecimiento, donde, Claro, a claro, ver, muy- estamos en plena desgracia que acaba fallecido un familiar y le decimos, no, o sea, que tenemos que cobrar más. Entonces ¿verdad? te cobramos más caro. Pero hay otras No, cosas. pero ¿verdad? hay otras cosas. Claro, porque hay un una montón de persona cosas que más. vamos a hacer, cuando hablamos de un matrimonio extranjero que se escribe, que la mayoría son gente que Claro. tienen para pagar. A ver, son documentaciones de algún tipo. Pero vamos a seguir hablando, Ligia. Te Sí. agradecemos la presencia también y vamos a ver cuánto Le No, quedan a tiempo ustedes- va a durar la que vuelta. le quedan 26 días todavía. Queda, estamos a full, estamos ahí. Mañana continuamos, sábado, domingo, lunes, el lunes el gran día, en que le invito a todos los compañeros que me están viendo del interior a que se acoplen sin falta, ya lo hemos hecho en los grupos, y a todos aquellos compañeros que quieran venir y estar con nosotros, apoyarnos. La lucha es para todos y por todos, y es una lucha justa, porque es nada más lo que reclamamos que por derecho nos corresponde, por la función y cargo que cada uno de aquellos que estamos, tanto funcionarios administrativos y oficiales, nos merecemos. Muchas gracias, Ligia, por Gracias a acompañarnos. ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte, pero antes vamos a hablar de Sudameris Leasing, esta Ah. propuesta de poder financiar tu vehículo, la posibilidad de renovar la flota, la posibilidad de renovar tu propio vehículo, adquirir el primero con una forma innovadora para nuestro país en cuanto al financiamiento del vehículo, de maquinarias, de lo que tengan que utilizar para el trabajo. A ver, sepan un poco más de Sudameris Leasing con este material. Y el mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador. Ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A.
El mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utilizan gas ecológico y consumen menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontralo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, nos estamos retirando. Que tengan buen fin de semana, Buen fin de señores. semana, señores. Buen fin de- Central Chao, chao. Dominicanal. Hasta el lunes. Chao.